Inmortals Orden Adargash Led Escarabajo, la Orden Sagrada del Escarabajo, os da la cordial bienvenida, estimados, estimadas, paz inverencial, bienvenidos, bienvenidas, hoy aquí a Cámara Inicial Pública. Vamos a ver un tema muy especial como es transformación radical, y para ello pues escuchémosle aquellas enseñanzas tan especiales del venerable maestro. Primera edición, Bogotá de Colombia, 1973. Prólogo, por Samael Aumbeor. Aquí en este parque de la ciudad capital de México, DF, estoy dictando el prólogo para el siguiente libro de nuestro misionero gnóstico internacional, Efraín Villegas Quintero. Ante mi vista tengo en estos momentos, hermosos árboles, bellos prados, algunos niños que juegan bajo los ardientes rayos del sol. Hay algunas bancas en donde las gentes se sientan a contemplar las bellezas de la naturaleza. En instantes en que dicto este prólogo, me viene a la memoria muchas escenas, muchos dramas. Pasajes pitaban entre los lechos de roca, sibilas maravillosas de la Europa druida, ermitaños del viejo Egipto de los faraones en los primeros tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay duda, mis caros hermanos, que en los misterios de Eleusis, así como etcétera. No hay duda, mis caros hermanos, que en los misterios de Eleusis, así como el de Troya, Roma, Cartago, Egipto, etcétera, lo psíquico y lo físico marchaban en forma paralela, armónicos. Ese paralelismo extraordinario que siempre ha existido entre lo espiritual, lo anímico y lo físico. Tenemos indudablemente un cuerpo de carne y hueso. Tal cuerpo posee una euritmia maravillosa y en el cerebro se encuentran muchos poderes latentes que deben ser despertados. Es indispensable aprender a manejar nuestro propio cuerpo, saber sacar de él, saber extraerle sus más dulces melodías. Es impostergable hacerlo como en todo universo. Pues, mis caros hermanos, permitir que Jehovás, el tiempo, dañe este precioso vehículo que se nos ha dado para nuestra propia realización íntima. En verdad, hermanos, os digo que nosotros los gnósticos tenemos métodos precisos para rejuvenecer el organismo y para curar todas las enfermedades. Es incuestionable que nosotros podemos aprender a autocurarnos. Cada uno de nos puede convertirse en su propio médico, aprendiendo a curarse a sí mismo y sin necesidad de medicina. He ahí el más caro ideal. Se hace urgente conservar este cuerpo en perfecta salud durante muchos años, a fin de disponer de este precioso vehículo para nuestra propia autorrealización íntima. 1. Por medio de nuestro hermano Efraín Villegas Quintero, hago llegar a todo el movimiento gnóstico cristiano universal las enseñanzas contenidas en esta obra esotérica. Aquí van los ejercicios necesarios para conservar la salud y alargar la vida. Aquí tenéis, oh hermanos, los métodos preciosos mediante los cuales y practicar. De nada os sirve teorizar. Hay que ir al grano, a los hechos. Esta es una obra eminentemente práctica y didáctica a la vez. Práctica y didáctica a la vez. La enseñanza no os contentéis únicamente con la información libresca, convertid la doctrina en hechos. He recomendado a nuestro hermano misionero autor de la presente obra, escribir este libro en forma novelada. Como quiera que él estuvo aquí en la ciudad capital, Efraín Villegas Quintero, que no vaya a hacer de este libro algo meramente esquemático, frío y dogmático, y él así me lo ha prometido. Lee su sugerido la necesidad de que el presente libro, que usted, querido lector, tiene entre sus manos, sea en forma deliciosa, novelada, romántica, preciosa. Adelante pues, querido lector, continuar dormidos. Los procedimientos que en esta obra hemos entregado a la humanidad son efectivos y absolutamente prácticos en un 100%. Hablado sobre meditación, y aquí nuestro hermano Efraín Villegas Quintero ha concurrido a la tercera cámara del templo y él ha aprendido la meditación en forma práctica. Todo. Bien, allí tenemos esa obra tan trascendental de enseñanzas claves del venerable maestro Samuel Aumbeor, que el venerable maestro Soto, discípulo del Avatara, escribe. Y obviamente el libro está condensado de información selecta que el maestro Samuel Aumbeor da, incluso en cámaras muy exaltadas.
La transformación radical consiste en nosotros hacer una transformación total antes que solo un cambio. Un cambio se relaciona con simplemente nuestra mente en metamorfosearnos espiritualmente, escalando a los estatus de humanos, humanas, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, solares, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, Elohims, Nefilims, etc. Practicando los tres factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio. Quien practica estos tres factores, estimados, estimadas, comienza un proceso revolucionario interno y por ende una transformación radical. No va a cambiar únicamente de forma, no va a reformar, sino se va a transformar en el sentido más completo de la palabra, dejando de ser lo que hemos sido para ascender. Son nacer, morir y sacrificio. El nacimiento se relaciona con el sabio manejo de nuestra energía creadora, la alquimia sexual, los secretos de la piedra filosofal, el arcano AZF, ese sabio manejo de nuestra energía logrando la castidad científica, que ya más profundamente lo vemos en el Pensum Tridentino. El morir se relaciona con los 12 trabajos de Hércules. Desintegrando aquello, entonces nosotros vamos a aflorar con alma. Alma es el conjunto de poderes, virtudes, fuerzas, estados yinas, caridad, diligencia, humildad, paciencia, templanza, altruismo, fe, amor. Todo aquello consiste alma. Entonces nosotros hemos creado los defectos psicológicos y nos hemos autoencarcelado en un 97%. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Recobrar nuevamente, cristalizar en nosotros el alma. ¿Y cómo se hace aquello? Con el nacimiento alquímico nos volvemos espíritus eternos de Dios, porque creamos los cuerpos existenciales superiores del ser. Y con la práctica y la meditación de muerte budista, vamos reconquistando y cristalizando nuevamente el alma. Vamos reconquistando y cristalizando nuevamente el alma en dientes de todo. El morir representa practicar diariamente la meditación de virtualización o de muerte budista. Esa meditación consiste, para todo tipo de meditación hay varios tipos de meditación, pero la de muerte budista, pues lógicamente es clave trascendental porque va a solucionar totalmente nuestra existencia, principios. Entonces el ego tendrá que tener un fin. Después de un ciclo de 108 vidas, se rueda para los mundos infiernos en la involución, y allá con las energías sagradas de aquel lugar se va desintegrando el ego en cientos, miles o millones de años. Y vuelta se sale como chispa divina, se sube por el reino mineral, vegetal, se llega al reino animal evolutivo, luego al reino humano y se prosigue otro ciclo de 108 vidas y a ver qué hacemos. Ángeles, sombras o demonios. Y así, la rueda del samsara, que nos enseña el maestro en el libro de Seis Infiernos, Seis Diablo y Karma. De ir aflorando con las virtudes del alma. Para toda meditación, primeramente tenemos que relajar el cuerpo físico con respiraciones, luego relajamos la mente con koans, el centro emocional con mantras, nos acordamos de nuestro real ser interno, Devi Kundalini, la energía crística universal, las energías de la Trinidad, la energía del Padre Dios único universal, las energías del Divino Daimon, las energías del Cristo, porque no vamos a hacer solos la desintegración del ego. En los mundos infiernos hay jerarquías también divinas que desintegran el ego allá en el paso por esa morada de esos mundos inferiores. Acá también, mediante la meditación, nos asisten jerarquías superiores para lograr el triunfo, lógicamente, en esta transformación radical. Y después de aquello tenemos la concentración en que en rescatar la virtud, por ejemplo, en este mes
junio estamos trabajando todos los estudiantes, tanto online, los compañeros, YouTube, Face, que están unidos, y en los centros gnosticantes con presencia física, y en todas las cámaras, primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto nivel, trabajando para desintegrar el yo psicológico de la vanidad y resurgir nuevamente con parte de aquella virtud total de la humildad. Entonces, para ello, el yo psicológico de la vanidad y resurgir nuevamente con parte de aquella virtud total de la humildad. Entonces, para ello es indispensable mínimo 1 hora de meditación en la noche, en la madrugada, en el día. Por todo este mes se desintegra ese ego y luego continuamos con otro ego para extraer la conciencia y desintegrar esos yoes psicológicos. Obviamente las personas que ya están más de 3 años en práctica de meditación de muerte budista, entonces directamente a trabajar en la desintegración de las cabezas de legión. Una cabeza de legión tiene siquiera unos 2000 defectos, yoes, pecados, egos. Entonces, lógicamente, a comenzar con egos pequeños. Y bueno, ¿por qué el trabajo ya de personas más de 3 años con las cabezas de legión? Pues lógicamente tenemos 10.000 defectos psicológicos, 7 cabezas de legión, 3 furias, 2 demonios más, que se relacionan con los trabajos de Hércules. Si tomas un defecto por mes, en un año son 12, en 10 años 120, en 50 años de trabajo de muerte budista, ¿cuánto sería? 500 y como 700 por allí. Y solo eso vamos a eliminar en 50 años de práctica de muerte budista. Entonces, lógicamente, que a un animal se le mata más rápido por la cabeza. Y obviamente al ego se va directamente a la cabeza, entonces todo el cuerpo va a morir. Por ello, se va a avanzar, obviamente, en la desintegración del ego. Así nos enseña el maestro Lakshmi Daimon, el maestro cristificado y resurrecto, discípulo del maestro Samael Aumveor. Entonces, las personas, pero ya que tengan más de 3 años de práctica, entonces, lógicamente, vamos ya a las cabezas. 3 años de práctica, entonces, lógicamente, vamos ya a las cabezas de legión. Eunicio, pues ya sabemos, en todo este mes de junio, a trabajar todos mismos en las cámaras para desintegrar el ego de la vanidad e ir aflorando con humildad. Después de desintegrar ese ego, tenemos que aprender a manejar la virtud de la humildad que vamos rescatando. Allí tenemos en el puro estudio y análisis del yo del maestro Lakshmi Daimon, en la parte del yo del orgullo, entonces podemos estudiar obviamente. Y en las publicaciones ahí que tenemos en Facebook y las del Pensum de Psicología Transformativa, también está dirigido a lo que es un estudio minucioso total de lo que es el yo de la vanidad. Revisemos esa información que es trascendental, estimados. Ese ego de la vanidad, como dijo el rey Salomón, imagínate aquel gran sabio, vanidad de vanidades, todo en este mundo es vanidad de vanidades, todo en este mundo es vanidad. Entonces nosotros tenemos que entender que ese ego es un resorte también secreto de nuestra acción. Una persona puede vestir muy bien, pero ¿por qué lo haces? Tal vez por egos de vanidad o lo hace por respeto a la humanidad. Una persona puede estar en un espejo, pero ¿por qué lo hace? Por verse seguro la belleza que tiene, eso sería vanidad, o simplemente por arreglarse conscientemente para estar presentado ante la humanidad. Una persona puede trabajar muchísimo, esforzarse mucho, ¿por qué lo hace? Por conciencia o lo está haciendo en vano. Vanidad viene de vano, algo frágil, algo que no da frutos a futuro. Esa persona que tal invierte toda su vida únicamente en esforzarse extremadamente para la parte material económica, pero ¿por qué lo hace? Lo hace porque realmente necesita o por ego. Si lo está haciendo por vanidad, pues no sirve. Si lo hace por conciencia, ahí sí sirve.
se hace con objetivo de que eso sea también de ayuda a la humanidad, comparte, ahí sí sirve. Se hace con objetivo de que eso sea también de ayuda a la humanidad, comparte esas riquezas con las demás personas que lo necesitan, ahí sí sirve. Se hace con objetivo de que eso sea también de ayuda a la humanidad, comparte esas riquezas con las demás personas que lo necesitan, sino que lo hace si ya tiene tierras. Entonces está obrando por vanidad o por conciencia. Diferentes que le vengan a atacar y tiene que defender a los habitantes de ese país, por ejemplo, muy diferente. Pero el que va a atacar, ¿por qué lo hace? Por su orgullo, su vanidad. La vanidad es un defecto más del orgullo y es uno de los más terribles que tenemos que desintegrarlo totalmente. Tiene una gran porción de humildad atrapada. O sea, es como que esa cabeza de legión le estás dando a los ojos allí, ¿no es cierto? Imagínate sin ojos, ¿qué hace? ¿Veis? Entonces, eso vamos a quitarle. Ahora comprendamos que hay que saber manejar sabiamente la virtud de la humildad que vamos rescatando. Comprendamos que hay que saber manejar sabiamente la virtud de la humildad que vamos rescatando. Una persona puede tener su mansión, puede tener sus carros, puede tener su helicóptero, puede tener su avión, pero realmente lo utiliza y le da un sabio uso a todo aquello. Entonces ahí no está cayendo en vanidad, sino es humilde porque disfruta de todas las cosas que Dios le ha puesto a su servicio. ¿Te das cuenta? Eso es humildad, pero parecería vanidad. Así como el sol, imagínate, brilla, pero eso no es orgullo, pero parece. Pero no es lo que es. Una persona también con su humildad, aprendiendo a manejar sabiamente las virtudes, puede brillar como el sol, pero no es que sea orgullo, es lo que es. Una persona también con su humildad, aprendiendo a manejar sabiamente las virtudes, puede brillar como el sol, pero no es que sea orgulloso, sino bastantísimo, ¿no es cierto? Es noble, ayuda a todo lo que tiene, busca darle un objetivo especial. Por ejemplo, le dice a una persona pobre, o una persona mendiga que es humilde. No es que sea humilde, esa persona esté en ese estatus económico o de situación de vida porque en días pasadas pecó muchísimo, o de situación de vida porque en días pasadas pecó muchísimo y se generó demasiado karma y ahora el ego está pagando esas situaciones. Pero a su vez la conciencia de esa persona está emergiendo con ciertas partículas de humildad, porque esa cabeza de legión del orgullo y esos yoes de vanidad, en medio de esas circunstancias de la vida, van perdiendo fuerza. Pero el castigo de la divinidad no es para ti en conciencia, sino es para ese ego que uno lo ha creado en otras vidas. Como uno está embutido en el ego y no sabe las técnicas de intención de muerte budista, entonces está esclavo del ego. Por eso sufre improsperidad, insalud, inamor, etc. Pero si desintegra, elimina con la meditación de muerte budista, hace una transformación radical y elimina ese ego. Y revisemos ese material tan impresionante que ya lo tenéis también ahí en las oficinas virtuales, acerca del yo de la vanidad, para uno pues conocer, investigar, estudiar al enemigo, para saber con qué tipo de ego se está enfrentando y obviamente desintegrarlo. Nosotros creamos ese ego por no saber transformar las impresiones en la vida. Entonces una persona, por ejemplo, por codicia, puede crear egos de vanidad, y la vanidad impulsa la codicia a que acapare todo para él, y nada para las demás personas. Entonces no transformó esa impresión, quería ser rico, próspero, por ejemplo, y cayó en crear dentro de esa persona egos de codicia y egos de vanidad. Pero si la persona transforma las impresiones en la vida, no crea egos de codicia ni vanidad, y tampoco reacciona con los que ya lo ha creado, y los que ya ha creado los elimina, lógicamente. ¿Y cómo los elimina? Con meditación de muerte budista. Si la persona no practica la meditación de muerte budista o virtualización, puede estar estudiando la Biblia o el Bhagavad Gita, Corán todos los días, puede ir al culto religioso si va allá todos los días, pero esa persona igual sigue con la cabeza de legión del orgullo y el yo de la vanidad. ¿Por qué? Porque está solo en una parte intelectual. Podría así transformar la personalidad, eliminar cierta falsa personalidad vanidosa, orgullosa, y aflorar con
una nueva personalidad de humildad. Pero esa personalidad no es haber eliminado la cabeza de gente diariamente en virtualizarte. ¿Cuánto de ego ya se ha eliminado? ¿Cuánto de conciencia ya se tiene? ¿Cuánto de karma ya se ha pagado? ¿Cuánto de karma duro? ¿Cuánto de dharma ya se tiene? Es importante hacernos esas preguntas internas, claves trascendentales. Y si llegas en medio de aquello que nunca has meditado, ni siquiera sabes cómo se medita, entonces lógicamente hemos perdido el tiempo queriendo ascender a lo espiritual, pero sin la herramienta, el principio clave trascendental de cómo se lo hace. Por eso el maestro Samuel Ambeor nos da acerca de la transformación radical y nos entrega las prácticas, los procedimientos precisos, extraordinarios, claves trascendentales para no estar perdiendo el tiempo ni estarnos enredando, sino simplemente avanzar en nuestra obra iniciática espiritual, obviamente. Y esa luz que vas teniendo, vas compartiendo con las demás personas para que a su vez se vaya haciendo más luz dentro de nosotros mismos. Importante. Comprendamos que en este año 56 de Acuario de 2018 estamos trabajando para recordar nuestras vidas pasadas. Mantra Chasla Sanra Am Raum Gaum, etc. Entonces, obviamente, ya en la retrospección de meditación de muerte budista se analiza dónde actúa el ego. Otra. Paso. El descubrimiento, viendo por qué centro de la máquina humana florece ego, centro intelectual, centro emocional, centro motor, centro instintivo, sexual, qué evento en la vida o personas sirven de tentación exterior para que aflore ese ego interno que uno lo ha creado en este ciclo de 108 vidas, ¿no? La gente no te ha creado el ego, uno lo ha creado, pero las personas te sirven de gimnasio psicológico para que uno se autoobserve y revise en qué centro se está moviendo ese ego. Es una meditación de aquello. El ego nos involucrado a nosotros, los problemas son del ego, pero uno se involucra, nos enreda el ego por estar dormidos. ¿Cuándo hemos creado ese ego? ¿Cómo lo hemos creado? ¿Por qué lo hemos creado? ¿Dónde? ¿Con quién? Obviamente, ¿cómo, con quién las otras personas nos han servido de gimnasio a sí mismo? Y uno ha estado allí y no ha sabido transformar las impresiones en la vida y ha comenzado a crear el ego dentro de uno mismo. Y ese ha comenzado a atrapar la virtud de la humildad, Entonces hay que analizar todo eso. Siguiente paso, la comprensión. Entonces acuérdate que el ego tiene atrapado ¿qué? Nuestra chispa divina, nuestra esencia, nuestra humildad. Tenemos que en la comprensión pedirle al ser, al Cristo, a la Madre Divina, nos dé ese arrepentimiento de haber creado ese ego. Al irnos arrepintiendo vas rescatando la virtud. Esa virtud se fusiona contigo en conciencia, en paciencia poseeréis vuestras almas. Ante las energías del divino Taimón, nuestro ser Madre Divina, el Padre Anubis, sus 42 jerarcas de la ley, porque ese diablo de vanidad es el causante de improsperidad, de insalud, de inamor. Ese diablo se ha generado karmas duros, ese ego, ese efecto psicológico, lo juiciamos aquí. Sentencia a la ejecución a muerte. Pedimos a las jerarquías superiores, a la Madre Divina, al ser, las jerarquías que hemos nombrado, el Arcángel Michael también nos ayuda aquí, que reduzcan a polvadera cósmica ese ego, y obviamente pedimos a las jerarquías superiores, a la Madre Divina, al ser, las jerarquías que hemos nombrado, el Arcángel Michael también nos ayuda aquí, que reduzcan a polvadera cósmica ese ego, y obviamente eso va también con tu fuego energético transmutado. Ese fuego ígneo y ese ego se desintegra, se vuelve polvadera cósmica y es lanzado para los mundos infiernos con sus karmas y karmas duros. Muerto el ego, se acabó el karma, se acabó el dolor, se acabó la amargura y obviamente viene la virtualización. La virtualización vamos a aprender a manejar sabiamente esa virtud de humildad que hemos rescatado para no causarnos karmas ni karmas duros con nuestras propias virtudes. No causarle daño a las demás personas ni a nuestros cuerpos
por no saber manejar la virtud. Es como que tiene su meditación de muerte budista, es como que tiene allá un avispero y cada avispa pues tiene adentro oro en polvo, adentro tiene diamante, pero ahí lo tiene, y esas avispas están por allí, que representarían en este ejemplo los egos, y ahí pasan toda la vida. Entonces tendrán que terminar su ciclo de 108 vidas, rodar por los mundos infiernos, y allá se encargarán las jerarquías en desintegrarles igual a la fuerza, pero en cientos, miles o millones de años, en el llanto y crujir de dientes. No conviene, pero decisión de cada quien. Ahora, ¿qué hacemos acá? Vas directamente a esa reina avispa, la destruyes y todo ese avispero se alborota, y allí, ego que sale, ego que lo vas eliminando. ¿Mediante qué? La práctica y meditación de muerte budista, lógicamente. Eso es lo que vamos a hacer ya las personas que trabajan con cabezas de legión directamente. Y en el caso de un ego pequeño, pues simplemente vas a coger una de esas avispas, desintegras, pero antes de destruir esa avispa tienes que rescatar la virtud de la humildad y luego sí destruyes aquello. Es como quieres demoler un edificio. ¿Qué tienes que hacer primero? Que te salga, que evacúe todo eso, saques todo lo que sirve de adentro y luego sí viene esa demolición. Si no, imaginen. Lo mismo es en la meditación de muerte budista. Para que los dioses de las jerarquías nos ayuden a desintegrar un ego, tenemos que extraer y eso se hace con ese fuego ígneo. Pides para que ese ego se destruya totalmente, lógicamente. Una práctica del Vajrayana Mudra, que eso ya lo vemos en el Pensum Trientino. 3 veces en esta cámara pública ya entras al Pensum Trientino. Muy bien. Para generarnos Dharma, te generas de 3 formas: servicio, buenas obras, que se relaciona con caridad en un nivel, y sacrificio, que se relaciona con caridad en un nivel, y sacrificio que es caridad y obras positivas. Guarda aquí el Padre Nudo y sus 42 jerarcas de la ley. Tú tienes dinero, ves una persona que necesita comer, sacas, compras algo y le das, o le regalas ropa a alguien, pero tú ya tienes eso, o sea, no te cuesta tanto sacrificio porque ya lo tienes, algo y le das, o le regalas ropa a alguien, pero tú ya tienes eso, o sea, no te cuesta tanto sacrificio porque ya lo tienes. ¿Veis? Ahora, ya el sacrificio es muy diferente. Es una persona que aún no teniendo, pero busca conscientemente ayudar a las demás personas y lo hace en hechos mismos, no en teoría sino en hechos. Una persona que obviamente sigue esos ejemplos de seres que han hecho mucha caridad por la humanidad: Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, han hecho muchas obras ya de caridad infinita. Eso se llama sacrificio. También sacrificio es sacrificar vicios, borracheras, fumarrillos, drogas, sacrificar tiempo en pos de esta sabiduría universal que estamos compartiendo, entregar esta sabiduría a la conciencia de la humanidad, clave trascendental. Obviamente allí te ganas un archidharma en los cielos, y allí tenemos todos los medios de comunicación, podemos aprovecharlos obviamente para compartir las obras del maestro Samael, Lakshmi, Daimon, de sus discípulos, y también los libros sagrados como es Corán, Biblia, Bhagavad Gita, Popol Vuh, la tabla de esmeralda de Trismegisto, Kybalión, etc. Entonces allí estamos haciendo sacrificio porque estamos total. ¿Y para qué se hace tantas buenas obras? Para generarnos Dharma. Con ese Dharma se paga karmas de vidas pasadas. Los karmas duros se los paguen a la vez son casi imperdonables. Puedes pagarlo en pellejo mismo, las maldades que uno mismo hizo a otras personas en otras vidas. Pero Dios es misericordioso y allí nos da un ritual especial que te lo puedes autohacer
Pistis Sofía, un libro de Jesucristo, capítulo 141-142, realmente con práctica de 3 factores y los 10 mandamientos de la ley de Dios, nos levantan karmas y karmaduros junto con la meditación de muerte budista. Si no, no hay levantada del karma duro. Esos karmaduros son deudas que tenemos de vidas anteriores y el que debe es el ego. Pero tenemos egos causas que mientras los vas eliminando en la vida, entonces la ley comienza a cobrar karmas porque quiere seguir avanzando en tu iniciación espiritual. Por ello es mejor siempre generarnos dharma y fijo, todos los días práctica y meditación de muerte budista, te evitas de sufrimientos extremados. Si no, pero hay ciertos karmas, allí vemos terribles karmaduros, situaciones que tenía acumulado de vidas pasadas. Pero a su vez, pudo canjear y no perdió el cuerpo físico, sino después fue bendecido totalmente porque ya pagó todas las deudas y no tiene karma duros. Porque una persona solo con buenas obras o incluso con sacrificio, obras al infinito, no paga los karma duros. Eso se hace trabajos con la ley divina, eliminación de muerte, de ego, de yo es causas, y ahí sí te levantan el karma duro. Si no, no hay levantada de karma duros. Y el ritual del Pistis Sofía, capítulos 141, 142. He allí la clave del cambio radical. También nosotros podemos practicar y tenemos que practicar las 4 bases para la revolución de la conciencia en esta vida, y nos la creó el entorno con sus egos y falsas personalidades mismos. Entonces hay que hacer meditaciones también de formateo para desintegrar esas falsas personalidades, una conducta recta en la vida. Siembra naturaleza, integrarnos con la Madre Virgen Espacio, la Madre Virgen Naturaleza, la Madre Virgen Dios, y a su vez la iniciación, libro 3 montañas del maestro Samuel Ambrón. Mientras ello vamos ascendiendo a un estatus espiritual iniciático y ascendiendo a las cámaras espirituales, tanto en lo físico como después que dejas tu cuerpo en la cama, te sales en cuerpo astral y te vas allá a los sitios de nuestra transformación radical. Sigamos estudiando la obra Transformación Radical, que escribe el venerable maestro Soto, maestro gnóstico, que a su vez también fundó otras órdenes de logias blancas y ayudó a muchísimas personas en el planeta. O sea, mira, y veamos, esto es importante. Un venerable maestro gnóstico de filas gnósticas e instituciones gnósticas libremente puede fundar otras órdenes de logias blancas particulares a las instituciones gnósticas y normalmente representarlas. Si practica los 3 factores, ayuda a gente a que se levante para Dios, a su autorrealización íntima, y normalmente sigue representando las instituciones gnósticas como maestro o maestra gnóstica que sea. Ahí no entra eso que servir a 2 amos o varios amos, no es que el mismo amo es Dios, pues allá le está dando los mismos 3 factores de la revolución de la conciencia para llevar gente a su ser y al Padre Dios único universal. ¿Acaso está sirviendo allá al demonio? Entonces, por ejemplo, imagínate en el aspecto de gnosis religare, vicarios, ungidos, misioneros, misioneras, o gnosis académica cultural como estamos hoy, instructores, directores de centros de estudio iniciales. Libremente puedes sembrarte en el planeta más religiones, órdenes de poliética, otras órdenes culturales a nivel de humanidad. Ubica un pensum de 3 factores y listo, eso es logia blanca y sigue representando las instituciones gnósticas en la sede que estás. Es que la gnosis no te va a sectarizar, no te va a esclavizar, no te va a destacar, sino te universaliza. Lógico. Entonces el caso del maestro Soto, lógicamente que él sigue enseñando los 3 factores a la humanidad en órdenes de logia blanca. Entonces el caso del maestro Soto, lógicamente que él sigue enseñando los 3 factores a la humanidad en órdenes de logia blanca, y emergieron y siguen emergiendo muchas zonas de las instituciones particulares a las instituciones gnósticas que él funda. Y dentro de Gnosis, un discípulo extraordinario del maestro Samuel Ambeor,
Lógicamente, la persona se desvía cuando deja de practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia, tanto dentro de las sedes gnósticas o fuera. Ahí sí se fue para el abismo nuevamente, más adentro. Si esa persona sigue practicando los 3 factores y sigue enseñando eso a la humanidad, pues sigue a nivel de logias blancas. Es importante comprender que igual puede seguir representando aquello que es fundado y también las instituciones gnósticas, o sea, firme, persistente, con mucho más telema, lógicamente. Bien, estimados, estimadas, transformación radical hemos visto en este pensum inicial de ya hoy mismo directamente en la ciudad, país que estás. Rebautizad el nombre. Obviamente si está practicando los 3 factores a nivel de gnosis samaeliana. Y puedes federar o confederar la capital matriz del gnosticismo universal, el Unicial Superior Samuel Ambeor, Academia de Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, Planeta. O a su vez puedes federar o confederarlo a las demás hermanas sedes gnósticas existentes en el planeta, que son como más de Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, Planeta. O a su vez puedes federar o confederarlo a las demás hermanas sedes gnósticas existentes en el planeta, que son como más de 30 internacionales de las 3 etapas Summums, Lumens, Avatara. O puedes ya directamente ser tú el nuevo fundador, sembrador de una sede de la Orden Sagrada del Escarabajo. Rebautizar el nombre, allí tenéis en osevida.es.tl todos los pensums para lograr un triunfo lógicamente eterno, porque de esto emergen conciencias hacia su autorrealización, que hacer las cosas correctamente para uno no generarse karmas o karmas duros queriendo hacer el bien y simplemente no lo hace correctamente. Acordémonos que por el pudiendo hacer también no se hace, se genera karma. Por el mal que se hace con el ego, igual se genera karma. Entonces, podéis sembrar esto, lógicamente, y aprovechar la oportunidad de generarte un dharma, un archidharma, y ayudar a toda la conciencia y la humanidad que quiera a dar estos principios de Switcher Taf, instructor, y vamos a pasar ya, después de la Orden Sagrada del Escarabajo, a una rotación de los soles conscientivos de la gnosis académica, aquí. Tenemos la gnosis, existe la gnosis religare, existe la gnosis suprapropoliética y la gnosis académica cultural, ciencia, arte, filosofía mística. Tenemos unos soles que son unos 35 soles de ciencia, arte, filosofía mística, gnosis cultural. Veamos. Todos los días, hoy ni modo miércoles, se dan lógicamente estas rotaciones. Entonces tenemos gnosis ciencia, conocer y a saber lo que es la gnosis ciencia. Ágil de Cábala, tarot y ciencias. Entre esas ciencias tenemos astrología, endocrinología, elementoterapia, manejo de la energía solar, entre otras. Elementoterapia, un biouniversitario de salud donde tienes todas esas fórmulas de aquellos científicos como son Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes, Trimegistro, el maestro Samuel Ambeor, Laxmi, Daimon, Jesucristo. Imagínate semejante doctorazo y científico que resucitaba incluso muertos, y muertos físicos y muertos de espíritu. Doctorazo y científico que resucitaba incluso muertos, y muertos físicos y muertos de espíritu. Que tiene un cuerpo físico resurrecto de más de 2000 años, sabe pues de la medicina universal, lógico. Teurgia. Tenemos un pensum de teurgia y magia para que salgas de teurgo, de mago, maga, crístico, y obviamente ese sol conscientivo es trascendental. Ahí vas a aprender a conjurar demonios, exorcizar demonios que se les entre en la gente,
esos secretos trascendentales de un rey Salomón. Imagínate, ese ser ponía a su servicio a aquellos demonios en el nombre de Dios, lejos de pactos con entidades tenebrosas, y obviamente los capturaba y también los encarcelaba en ciertas regiones de la naturaleza. La teología de la magia es clave trascendental, y el maestro Samael Aun Weor pues escribe libros sobre aquello. Proadif, la ecología acuariana. Tecnopsicotrónica, conocer los 5 centros de la máquina humana: centro motor, instintivo, sexual, centro emocional, y los centros superiores, el intelectual superior y el emocional superior. Saber programar y desprogramar esos centros dentro de uno y fuera. Eso es impresionante. Eso se relaciona con lo que es el PNL, el Huaching, la famosa Palma, Kokapa, Hosin, Odin, Wotan, Thor, Samael Aun Weor, el maestro Laxmi Daimon, Jesucristo, etc. Tenemos la orden sagrada del escarabajo, pues el sol que estamos hoy, ¿ven? También agrocultura acuariana, siembra y come, come y siembra, la elementoterapia, el dominio del fuego, tierra, agua y éter con sus elementales. Vamos a ver qué es Gnosis Artes. Gnosis Arte, el Vocus, la Academia del Arte Gnosticante y la Publicidad. Tenemos el coro Atenea, Afrodita, el primer martes de cada mes, una fiesta en Gnosis Religare, Gnosis Propolética, Gnosis Académica Cultural, porque la Gnosis es arte. Entonces ahí tienes una fiesta impresionante con baile, con presentaciones artísticas, obras teatrales y una tecnopsicología tipo Leonardo da Vinci, entre otros. Coro Ors, otro. Coro Logos Solar. La revista Braxas, Coro Esenios, Coro Éter, Reinace Atrevi, Salud, Dinero, Amor, Prosperidad Físico-Conscientiva. Ahí tenéis una obra trascendental del maestro Samael, como es el libro El Arte de Vivir o Introducción a la Gnosis, lógicamente. Gimnasia del Sol, Runa, Lamaserías, yoga gnóstico del maestro Sivananda, maestro gnóstico. También tenemos ahí Tai Chi Sen y otros ejercicios más que nos enseña el maestro Samael y Laxmi Daimon. Antropovisión, otro sol conscientivo especial. Vamos a pasar a la Gnosis Filosofía, movimiento gnóstico cristiano universal, clave. Tenemos Coradí. La universidad tiene unos 21 temas donde sacas miembros activos también de primer nivel y personas que se integran a las cámaras públicas. Gnosis Mística. IQ, Instituto de la Caridad Universal. Ofemina, una fundación dirigida a la mujer, a la niñez. Wasim Mansión Family, donde personas pueden vivir, lógicamente, huérfanos, huérfanas, etc. AGLA, Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia. Por eso el maestro gnóstico Sivananda obviamente cumple un papel de la gnosis sameliana, 300 obras escritas, que es parte de la biblioteca gnosticante, así como el maestro Luxemil, doctor Propato de Argentina, también es un maestro gnóstico con sus obras. Universidad del Sexto Sol, y todo esto emerge del Lumicial Academia Superior Samael Aun Weor, la capital matriz del gnosticismo universal, Gnosis Académica Cultural. Gnosis, Ciencia, Arte, Filosofía Mística. Los días lunes tenemos la Gnosis como suprapropoliética, y los días Odabasho sábado, y los días Shenul domingo, los días Odabasho sábado, y los días Shenul domingo, la Gnosis Religare con todos sus soles conscientivos. Hay 83 soles conscientivos públicos al servicio de la conciencia y la humanidad, y obviamente Gnosis en total tiene 124 soles instrumentos de Jesucristo, hombres, Cristos, dioses resurrectos físicamente, reencarnados e inmortales. Atentamente, el Lumicial Superior Samael Aun Weor y también la Academia Lumicial Laxmi Daimon de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta. Paz inverencial, estimados. Seguimos las prácticas para la activación de los centros pulmonares.
ojos cerrados. Cheers. Cheers. Y van a Entramos en meditación pidiendo a nuestro ser, Madre Divina, de interior nos asista en ese recordatorio total de todas las vidas vividas en este planeta, en otros, en esta y en otras galaxias. Agradecemos las energías que nos han asistido.